Muy bien, vamos a profundizar un poco acerca del tema que presentamos ahora antes de la pausa comercial. Y para eso me acompañan esta noche aquí en el set de 7 días dos distinguidas invitadas. A mi izquierda, Lilia Solórzano, quien es psiquiatra y farmacóloga, y a mi derecha, Rita Cabezas, quien es psicóloga cristiana y también autora de varios libros al respecto, como por ejemplo Desenmascarado, Lucha contra Principados y Demoníacos, Historia Real de Satanás. Con estas invitadas distinguidas vamos a conversar unos minutos acerca de este tema. A ambas muchas gracias. Comenzamos con usted, doña Lilia. A la luz de la psiquiatría, y vamos a ver las imágenes que mostrábamos al principio del reportaje que hizo nuestra compañera Natalia Romero, a la luz de la psiquiatría, ¿cómo se puede explicar el comportamiento que mostraba la muchacha de Panamá? Es un comportamiento que no necesariamente hay que ir a Panamá para encontrarlo. A menudo se encuentra entre la población, sobre todo mujeres jóvenes en Costa Rica. Sin embargo, eso no quita que la encontremos en otro tipo de poblaciones también, de otras edades y en varones. Podemos creer que está sometida a ella a una gran presión y en realidad antes nosotros decíamos que el corazón atrapaba nuestras emociones y por ahí algunas personas incluso decían que era el hígado cuando estábamos enojados, por ejemplo. Y en realidad hemos visto, de acuerdo a la formación y la utilización de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, cómo más bien es el cerebro el encargado de asumir todos estos impactos que el medio, el estrés, por así decirlo, le impactan a la persona. Y el cerebro, cuando está sobrecargado de estímulos, tiende prácticamente a desconectarse. O sea, usted plantea que lo que veíamos ahora podría ser una hipótesis para explicarlo, estrés, tal vez. El estrés es un estrés muy agudo de esa persona en esos momentos y que tiende a desconectar su conciencia y realiza una serie de manifestaciones para poder evidenciar quizás un poco la llamada de atención hacia ella por alguna necesidad específica que tenga y para liberarse de un montón de energía que la tiene ahí reprimida. En algunos de los casos también que consultó nuestra compañera Natalia, parece que hay varias otras coincidencias, como por ejemplo cambio de tono de voces, ¿verdad? Del tipo de voz, conversaciones entre lo que parece ser un tercero y las personas que están alrededor de quien está en el suelo, por ejemplo, y rigidez en algunas articulaciones, inclusive, ¿eso también puede ser explicado científicamente? Claro que sí, incluso la agresión, a veces como una lucha que se da con la persona que quiere calmarlo. Esto es parte de esa inconsciencia, por así decirlo, que manifiesta el paciente una vez que el cerebro tiende a desconectarse de la realidad. Doña Rita, ¿qué piensa? Bueno, yo creo en la existencia de demonios, creo en Dios y creo que existe el diablo. Y creo lo que dice la Biblia, que los demonios pueden entrar en una persona. Ahora, yo soy psicóloga y creo en que hay que dar tratamiento psicológico profundo. Pero aparte de eso, hay casos que tienen demonios y que solo con expulsión de demonios van a salir. He tratado miles de personas en más de 35 años de estar en esto. Por ejemplo, que una paciente esté en mi consultorio y me está hablando que me siento triste, no siento ganas de levantarme, ni bañarme, o sea, un cuadro depresivo. Y de repente se me transforma, solo estamos hablando. Yo no estoy haciendo oración, yo estoy hablando con una paciente. Y de repente se transforma y me comienza a decir que no te metas conmigo, maldita, esta es mi casa, a mí me la pactaron, a mí me la dieron. Entonces hay una transformación completa. La psicología y la psiquiatría podrían decir caso de personalidad múltiple o esquizofrenia, ¿ok? Pero yo he tratado 10 casos de personalidad múltiple. Sé distinguir una personalidad múltiple porque la he tratado de un demonio, es totalmente diferente. ¿Cuál es la diferencia? La personalidad múltiple va a hablar como parte de la, o sea, en cambio el demonio dice ella,
se refiere a la persona como ella o él, o sea, en tercera persona. Yo vivo aquí. Una personalidad múltiple no dice yo vivo aquí. ¿Es cierta esa distinción o se podría pensar en una distinción así? En realidad no, cualquiera de los pacientes, por ejemplo, que me han visitado y que han tenido algún tipo de transformación, llamémosle, durante alguna de las sesiones, podría ser considerado como una condición de estas que dije previamente, que es donde el cerebro se desconecta y empieza a funcionar la inconsciencia con una serie de simbolismos muy interesantes que nacen precisamente de esa sobrecarga de energía que en esos momentos el mismo paciente ya no puede aceptar, ¿verdad? Que no puede tolerar. Doña Rita, usted que plantea que sí puede existir un espíritu inmundo en una persona, ¿cómo entra ese espíritu? Los demonios entran o por pecado, desobediencia a la ley de Dios, entran por brujería, si la persona no tiene suficiente cobertura de Dios espiritual por su vida. Pueden entrar por trauma psicológico, he visto demonios que entran por violación sexual, por ejemplo, por participación en ocultismo, hechicería, brujería, satanismo. Entonces se abre una puerta espiritual y el demonio puede entrar. O sea, un demonio no puede simplemente entrar en una persona porque va pasando por ahí y me lo voy a meter. Se necesita abrir una puerta espiritual. ¿Hay alguna manera de detectar una presencia de este tipo en una persona antes de que sea alguna manifestación en su criterio? Pues a veces por las cosas que dicen, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, en su casa se mueven los objetos, vuelan. Yo he visto objetos volar, por ejemplo, un cuchillo que vuela de aquí a allá, cosas que se levantan en el aire, esos son fenómenos ya sobrenaturales. Pero ¿Sus pacientes le han dicho que eso ocurre en las sí, casas? y yo lo he visto también, incluso lo hemos filmado. Pero a veces no es tan fácil distinguir, digamos, una persona puede tener un miedo normal, digamos, psicológico, por algo que le pasó, o puede haber un miedo demoníaco, que es completamente, o sea, los dos describen miedo, entonces no es tan fácil a menos que pase como el ejemplo que le di de la señora que tiene depresión y está hablando que está deprimida y de repente se manifiesta un espíritu de depresión. Doña Lilia, en el caso de algunos pacientes que usted ya ha tratado, ¿ellos han contado esas historias de que hay movimientos de objetos en las casas o cosas así? No, en realidad no. Sin embargo, ellos sí tienen movimientos a veces estereotipados y movimientos que parecieran asemejarse muchas veces a enfermedad convulsiva o epilepsia. Y sin embargo, muchos de ellos son capaces de llegar a tener un control sobre la situación una vez que los llevamos a terapia, los llevamos a tratamiento y resulta que no son epilepsia, ¿verdad? Sino que son más bien manifestaciones de corte ansioso, fundamentalmente. Mucho tiene que ver con represiones y desde el punto de vista más amplio podría tener que ver mucho con represiones de índole sexual o bien siempre hay que indagar por abuso sexual también en este tipo de pacientes. Muy bien, aquí hay dos posiciones realmente, como lo están viendo los televidentes, completamente distintas y lo delicado de este tema es que posiblemente si una persona recibe un tratamiento de un tipo, bajo el criterio de alguna de las dos invitadas que tengo acá, podría ser errado. Quiero decir, si en su criterio se aplica un tratamiento psiquiátrico, tendría repercusiones graves, o en su criterio también podría tener que si se da un caso de liberación, nunca podría llegar a una solución, ¿verdad? O sea, aquí el punto medular sería, ¿existe para usted, doña Rita, o para usted, doña Lilia, casos o porcentajes que puedan ser excepciones? Quiero decir, para usted que dice que existe la posesión, ¿puede haber un porcentaje que sea realmente esquizofrenia o casos médicos, propiamente médicos? Mira, por ejemplo, tengo un caso. Estuvo internado varias veces en el Calderón Guardia, en psiquiatría. La doctora Margarita Valverde y otros psiquiatras de ahí lo diagnosticaron como esquizofrenia paranoide. Decía, tengo el expediente que está en episodios psicóticos, que está desconectado de la realidad.
Lo trataron con muchos medicamentos a lo largo de años, internamientos. Iba de mal en peor, o sea, la psiquiatría, digámoslo así, tuvo su chance, tuvo su oportunidad. Y no lograron nada. O sea, esta persona iba de mal en peor, ya llegando a deseos de suicidarse porque su vida era las cosas que le pasaban eran incontrolables para él. Entonces, si esta persona, si la psiquiatría lo diagnosticó bien, esquizofrenia paranoide, psicótico, desconectado de la realidad, ¿cómo se explica que con los tratamientos psiquiátricos no tuvo mejoría? Cuando él dejó eso, alguien me lo trajo a mi consultorio y yo con psicoterapia profunda y con expulsión de muchos demonios que hablaron por su boca, que lo levantaban en el aire y lo reventaban contra las paredes sin que nadie lo tocara. Me destruyó mi oficina 2 veces completamente. Tuve que reconstruirla por la fuerza con la que lo lanzaban contra las paredes, por ejemplo. Okay. Ese caso, sin una sola pastilla, sin un solo tratamiento psiquiátrico, hoy día está curado. Y estoy seguro que si le pregunta a ella, yo se lo pregunté, la esquizofrenia no se cura. Escuchemos pero se curó en esta forma. Al respecto, ¿es posible que una persona, desde el punto de vista médico, pueda encontrar solución a partir de una liberación? Bueno, en esto hay una línea muy tenue, ¿verdad? La creencia de un paciente es muy importante. Si un paciente anda en busca de una curación más bien de corte, más bien mágico, de que Dios le va a sanar, de que Dios le va a ayudar, yo no dudo que en ese momento el paciente, si eso es lo que anda buscando, eso es lo que lo va a favorecer de alguna manera. La idea es que hay una serie de personalidades. Llámese, por ejemplo, los obsesivo-compulsivos, por ejemplo, llámese los histriónicos, los histéricos y los de personalidad borderline, que son tremendamente sugestionables. Y si por ahí en algún momento ellos tienen un carácter religioso importante, o como dice doña Rita, han cometido un pecado, que ellos sienten que es un pecado, entonces podrían estar dispuestos a pasar por un trance especial para ver si eso los libera. Muchas veces, por ejemplo, he tenido pacientes que llegan a buscarme al consultorio y ellos me dicen, doctora, pero yo voy a seguir tomando homeopatía y voy a ir al médico brujo en Talamanca y me voy a ir a hacer el exorcismo en tal parte. Y yo les digo, bueno, mire, no hay problema. Si eso es en lo que usted cree, apóyese en eso. Pero vamos a seguir también un tratamiento muchísimo más convencional desde el punto de vista científico. No me lo abandone. Y por lo general llegamos a algún punto intermedio en donde yo pueda ofrecerle las ventajas que tiene la ciencia hasta ahora y ellos también se dedican a buscar otro tipo de ayudas externas. Muy bien, vamos a hacer, Carlos, nuestro compañero Carlos Amador, vamos a hacer un corte comercial en este momento, que no estaba originalmente planeado. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la segunda parte de esta conversación con nuestras dos invitadas. Ya volvemos a 7 días.